¿Sabías que existe un Dios olvidado que encarna tanto la luz como la oscuridad, el bien y el mal, todo al mismo tiempo? En este vídeo desvelaremos quién es realmente Abraxas, una figura mística oculta en las sombras de las religiones antiguas y el gnosticismo. Exploraremos su naturaleza ambigua, cómo une fuerzas opuestas y por qué su existencia ha sido mantenida en secreto durante siglos. Pero, ¿por qué es Abraxas tan especial? ¿Qué representa? Y lo más importante, ¿por qué desapareció de la historia principal, quedando relegado a un rincón esotérico? Quédate hasta el final para descubrir cómo Abraxas pone en jaque las creencias religiosas más fundamentales y lo que esto significa para tu percepción del universo. Para comprender quién es Abraxas, primero necesitamos adentrarnos en el gnosticismo, un movimiento religioso y filosófico que se desarrolló en los primeros siglos de nuestra era. El gnosticismo surgió como una respuesta a la creciente institucionalización del cristianismo y a las respuestas simplificadas que ofrecía sobre la creación y la salvación. Los gnósticos no veían el mundo como una creación benevolente de un Dios todopoderoso, sino como un sistema corrompido y defectuoso, alejado de la verdadera divinidad. En su visión, el universo material era una trampa, un constructo diseñado no para nuestra salvación, sino para mantener nuestras almas cautivas. A diferencia de la narrativa cristiana predominante, que veía al Dios creador como un ser benevolente y omnipotente, los gnósticos desarrollaron la figura del demiurgo. Este ser, en su ignorancia o arrogancia, había creado el universo físico con todas sus imperfecciones. Para los gnósticos, el demiurgo no era el verdadero Dios, sino una figura que actuaba en un plano inferior, creyéndose a sí mismo el Creador Supremo. Según las creencias gnósticas, este demiurgo mantenía a las almas humanas atrapadas en un ciclo de sufrimiento, reencarnación y materialidad, muy lejos del reino espiritual puro conocido como el pleroma. El concepto del pleroma es clave aquí, ya que los gnósticos veían esta plenitud divina como el verdadero hogar del alma. En contraste con el caos del mundo material, el pleroma era un estado de pureza y luz, una realidad espiritual inmutable. Los eones, seres divinos que emanaban del pleroma, eran reflejos de la perfección divina. El objetivo de las almas humanas era regresar al pleroma, pero para lograrlo necesitaban despertar del engaño del demiurgo y del mundo material. Este despertar no se lograba a través de la fe en un salvador externo, sino a través de la gnosis, un conocimiento secreto y transformador. La gnosis no era un simple saber intelectual, sino un tipo de conocimiento profundo, revelador, que iba más allá de lo que se podía aprender por medios racionales o por la observación del mundo material. Los gnósticos creían que este conocimiento estaba oculto en el interior de cada ser humano, y que solo aquellos capaces de descubrirlo y entenderlo podían escapar de las garras del demiurgo. Es aquí donde Abraxas entra en escena. En medio de este complicado cosmos dualista y jerárquico, Abraxas ocupa una posición única. Mientras que la mayoría de las deidades del gnosticismo estaban claramente alineadas con la luz o con la oscuridad, Abraxas no se sometía a estas categorías tradicionales. En lugar de encarnar la pureza del pleroma o las sombras del demiurgo, Abraxas representaba la totalidad del cosmos. Era un ser que trascendía el bien y el mal, integrando en sí mismo todas las fuerzas opuestas que componían el universo. Los gnósticos veían a Abraxas como un puente entre el mundo material, gobernado por el demiurgo, y el pleroma, la plenitud espiritual. No era solo un dios creador, ni solo un destructor, sino que unía ambos aspectos en su ser. Abraxas creaba, pero también destruía. Traía vida, pero también la muerte.
era una figura de paradoja y complejidad que simbolizaba el equilibrio y el caos al mismo tiempo. En este sentido, Abraxas desafiaba las narrativas simples de otras religiones que dividían el mundo entre el bien y el mal, y ofrecía una visión más profunda y matizada de la realidad. Esto es lo que hacía a Abraxas tan fascinante para los gnósticos. En un cosmos donde todo estaba dividido y categorizado, Abraxas ofrecía una unidad en la multiplicidad. Era una figura profundamente ambigua, lo cual no era un defecto, sino una virtud. Comprender a Abraxas no solo significaba entender la creación y la destrucción como dos lados de una misma moneda, sino aceptar que el universo estaba compuesto por fuerzas que no podían ser completamente buenas o completamente malas. Abraxas no representaba la dualidad como dos polos opuestos, sino como una integración de los opuestos. Para muchos gnósticos, Abraxas estaba por encima del demiurgo. Mientras el demiurgo era visto como un creador defectuoso, limitado por su ignorancia, Abraxas era una figura que trascendía estas limitaciones. No estaba atrapado en la ilusión del bien y el mal, ni en la trampa del mundo material. Abraxas estaba más allá de las categorías, y en su ambigüedad residía su poder. Era un ser que, en su complejidad, ofrecía una visión más profunda del cosmos y del papel que los seres humanos jugaban en él. Entrando en el tema del simbolismo, hablemos de algo muy particular en Abraxas: su nombre. Los antiguos gnósticos daban una gran importancia a los nombres, especialmente los de los dioses y seres espirituales. Creían que los nombres no solo identificaban, sino que contenían poder en sí mismos. En el caso de Abraxas, esto es especialmente cierto. Su nombre, cuando se escribe en griego, tiene un valor numérico de 365. ¿Coincidencia? No lo creo. Para los gnósticos, este número era sumamente significativo, ya que representa los 365 días del año solar. Abraxas, de esta manera, se vinculaba directamente con el tiempo, el ciclo de la vida en la Tierra. Los gnósticos veían el tiempo como una fuerza que atrapaba las almas en el ciclo interminable de nacimientos y muertes. Al estar relacionado con los días del año, Abraxas se convertía en una entidad que gobernaba no solo el espacio, sino también el tiempo. Este detalle refuerza su poder como una figura que controla el flujo cósmico y material. Pero esto no es todo. El número 365 también está relacionado con los 365 cielos que los gnósticos creían componían el cosmos. Según ellos, el universo estaba estructurado en capas, con diferentes cielos gobernados por arcontes o guardianes. Abraxas, al estar asociado con este número, se convertía en un ser que dominaba sobre todos estos cielos, uniendo el tiempo y el espacio bajo su control. Además, el propio nombre de Abraxas fue cuidadosamente diseñado para reflejar este poder. No fue un nombre casual, sino uno cargado de significado oculto, diseñado para encapsular la esencia de esta deidad que encarnaba tanto el poder creativo como el destructivo del cosmos. ¿Y qué hay de su imagen? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Abraxas no era representado de la manera convencional en que se representaban a otros dioses. De hecho, su representación era una amalgama de símbolos que, a primera vista, parecerían extraños, pero que encierran profundos significados. En muchos amuletos gnósticos y gemas, Abraxas aparece con cuerpo humano, pero con una cabeza de gallo y piernas de serpientes. Una combinación bastante peculiar. Sin embargo, cada uno de estos elementos tenía un propósito simbólico. La cabeza de gallo, por ejemplo, era un símbolo de renacimiento y vigilancia. El gallo es conocido por anunciar el amanecer, el inicio de un nuevo día, lo que lo convierte en un símbolo del renacimiento de la luz,
del despertar de la consciencia. Para los gnósticos, la luz del conocimiento era esencial para escapar del mundo material, por lo que el gallo simboliza esa revelación espiritual que Abraxas ofrecía. Pero, al mismo tiempo, el gallo también sugiere una relación con el ciclo eterno. El día vuelve a comenzar, y con él, el ciclo de la vida y la muerte se repite. Luego están sus piernas de serpientes, que representan la sabiduría, la renovación y la capacidad de moverse entre lo terrenal y lo espiritual. Las serpientes, en muchas culturas, simbolizan la regeneración, ya que mudan su piel para renacer, y también están asociadas con lo subterráneo, lo oculto. Para los gnósticos, Abraxas, al tener piernas de serpientes, simbolizaba su capacidad de moverse entre mundos, desde el más bajo, material y terrestre, hasta el más alto, espiritual. Abraxas también empuñaba dos objetos que aumentaban su simbolismo, un látigo y un escudo. El látigo, símbolo de poder y control, representa su capacidad de imponer orden, castigar y dominar. Pero el escudo, por otro lado, es un símbolo de protección, sugiriendo que Abraxas no solo castigaba, sino que también protegía a los que estaban bajo su cuidado. Este equilibrio entre protección y castigo, luz y oscuridad, se refleja perfectamente en la naturaleza dualista de Abraxas. Abraxas fue una figura central en tres de las más grandes corrientes gnósticas: los basilidianos, los setianos y los valentinianos. Cada una de estas sectas veía a Abraxas de maneras ligeramente diferentes, pero todas coincidían en que era una entidad que trascendía el simple dualismo del bien y el mal. Los basilidianos, seguidores de Basílides, consideraban a Abraxas como una de las emanaciones más elevadas del pleroma. Según esta visión, Abraxas era un ser que gobernaba los 365 cielos, uniendo en su figura tanto el tiempo como el espacio. Basílides enseñaba que Abraxas era superior a los arcontes, esos seres espirituales que controlaban cada uno de los cielos. Abraxas, por lo tanto, era una figura de poder cósmico supremo. Por su parte, los setianos, una secta que veía a Set como el portador del conocimiento secreto, tenían una visión ligeramente diferente. Para ellos, Abraxas era una figura guardiana, un protector del conocimiento y de los misterios espirituales. Set, al ser el tercer hijo de Adán y Eva, simbolizaba la transmisión del conocimiento gnóstico, y Abraxas era el guardián de ese umbral espiritual. Aquí, la naturaleza protectora de Abraxas cobraba mayor protagonismo. Finalmente, los valentinianos, seguidores de Valentín, veían a Abraxas como una emanación del pleroma, pero con un papel más simbólico en la creación del universo. Para los valentinianos, el mito de la caída de Sofía, la sabiduría divina, jugaba un papel crucial, y en ese contexto, Abraxas representaba una deidad que unía los opuestos, manteniendo el equilibrio cósmico. Estas diferencias en la interpretación no hacían más que reforzar el poder místico de Abraxas, quien no podía ser reducido a una única definición. Su naturaleza cambiante y polifacética lo convertía en una entidad de profundo significado en todas las corrientes gnósticas. Saltamos ahora a la era moderna, donde uno de los pensadores más influyentes en el campo de la psicología, Carl Jung, encontró en Abraxas un símbolo profundamente resonante. Jung, quien estuvo profundamente interesado en las enseñanzas gnósticas, vio en Abraxas una manifestación de la unidad de los opuestos dentro de la psique humana. En su obra Los 7 sermones a los muertos, Jung describe a Abraxas como una entidad que está más allá del bien y el mal, una figura que representa la totalidad del ser humano,
integrando lo consciente y lo inconsciente. Para Jung, Abraxas no solo era una figura cósmica, sino una metáfora de la psique humana en su estado más completo. En su teoría de la individuación, Jung enseñaba que el ser humano solo podía alcanzar la plenitud cuando aceptaba tanto su luz como su sombra, es decir, cuando integraba tanto los aspectos conscientes como los inconscientes de su ser. Abraxas, entonces, se convierte en un símbolo de esa integración. Representa la totalidad del ser, la aceptación de nuestras partes más oscuras junto con nuestras virtudes. Este concepto tiene profundas implicaciones filosóficas y psicológicas. Jung veía a Abraxas como una figura liberadora precisamente porque nos desafía a aceptar que el bien y el mal no son opuestos irreconciliables, sino partes complementarias de nuestra existencia. Solo al abrazar ambas partes podemos liberarnos del sufrimiento y la fragmentación interna. Aunque Abraxas es una figura poco conocida para el público general, ha dejado su huella en la cultura moderna. Su imagen, con el cuerpo de hombre, cabeza de gallo y piernas de serpiente, ha aparecido en diversas formas de arte, música y literatura, representando el misterio y la dualidad de la existencia. Músicos, autores y artistas han encontrado en Abraxas una fuente de inspiración para explorar temas profundos sobre la vida, la muerte, el bien y el mal. Su figura sigue siendo un símbolo de la complejidad de la vida, un recordatorio de que nada es tan simple como parece. El Dios olvidado, el Dios de lo dual, sigue siendo una fuerza relevante en nuestras discusiones sobre la naturaleza del universo y la psique humana. Abraxas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y a preguntarnos, ¿qué partes de nosotros estamos negando? ¿Podemos integrar nuestras sombras y nuestra luz? Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de Abraxas. No olvidéis suscribiros y dejad vuestros comentarios. Si te apasiona el conocimiento esotérico y deseas profundizar en los secretos ocultos que han sido velados durante siglos, no olvides darle like y suscribirte al canal. Aquí exploramos los misterios más profundos del universo y te llevamos a un viaje más allá de lo visible. Nos vemos en el próximo vídeo.